Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Los gemelos, o más comúnmente conocidos como el Cruce, eran magníficos. Sé que el señor que los lidera es un pedazo de mierda, pero el castillo y la sede de la casa Frey son todo un espectáculo. Estamos aquí, mi rey, me informó Ned. Había repetido en el viaje más de 100 veces que debía tener cuidado con Lord Frey porque él solo jugaba para su propio beneficio, no para el de Sherlock. Lo sé, asentí. Viendo el castillo de Frey desde lejos, hasta ahora podía notar que su castillo consistía en dos torres casi idénticas, que eran considerablemente más grandes, y un puente fortificado sobre la bifurcación verde del río Tridente, lo que hacía casi imposible cruzar hacia el sur sin pagarles, una táctica bastante inteligente de los predecesores de Frey para ascender en el poder, para ser honesto. Después de todo, hicieron que los gemelos representaran el único cruce sobre la bifurcación verde en cientos de millas en cualquier dirección. Convirtieron todo su castillo en una barrera para los viajeros y comerciantes que viajaban del norte a las tierras de los ríos del oeste. Y aunque se puede dar la vuelta, sería un viaje impresionante. Ir de un punto a otro evitando los gemelos requeriría un desvío absurdamente largo de cientos de millas al sur, o atravesar peligrosamente las ciénagas y pantanos del cuello al norte. Como dije, el Frey que tuvo esta idea era un genio. Lástima que lo que tardó 3 generaciones en construir en 600 años cayera bajo mi puño de hierro. Los Frey lamentablemente para ellos no eran importantes, y trajeron más problemas que los que ayudaban, así que tendría que borrarlos de las casas de los nobles. Parece que me estaban esperando. Intrigante, sonrió Oberyn, mientras volvía mi atención hacia las puertas, y como dijo Oberyn, parece que sabían que venía y me estaban esperando, porque algunos hombres salían hacia mí a caballo, Lord Frey entre ellos. Me pregunto qué plan está tramando ese viejo bastardo. Me reí entre dientes. Bueno, sea lo que sea, acabará con él gritando y nosotros riéndonos, dijo Oberyn con una sonrisa que me hizo reír, mientras Ned y Jon suspiraban con desaprobación. No mataré a personas por diversión, pero eso no significa que cuando merezcan ser asesinadas no lo disfrutaré. Sonreí como el dúo moralista. Amén, asintió Oberyn. Lord Frey nos había invitado a un festín, pero nos pidió que no lleváramos armas. A veces me pregunto, ¿llevo un cartel en la cabeza que dice que soy idiota? O algo así, como si incluso sin saber nada de la boda roja pudiera ver a través de esta mierda, pero lo nuevo era que primero quería hablar conmigo sobre la alianza. Así que, si tuviera que arriesgarme, diría que quería ver si podía ofrecerle algo mejor de lo que le habían ofrecido, pero a menos que estuviera buscando una muerte lenta que terminara en decapitación y la aniquilación total de su casa, no tenía nada que ofrecer. Mi rey, toma asiento si quieres, dijo Walder Frey con un tono amigable. Impresionante que pueda ocultar también sus motivos, supongo que ha vivido tanto tiempo por alguna razón. Preferiría no hacerlo, respondí mientras lo miraba exigiéndole que dijera lo que quisiera para que pudiéramos terminar con esto. ¿Vino, mi rey?, preguntó Joyeuse Erenford con voz débil. Era la esposa de Walder Frey, tenía más o menos mi edad, quizá menos, y se vio obligada a casarse con un hombre de 80 años, su rostro de absoluta desesperación y derrota era más que suficiente para decirme que no le gustaba nada su vida. No lo pidas y hazlo, mujer. Le ladró Walder Frey. Debo disculparme, las mujeres solo sirven para abrir las piernas y sacar bebés, y ambos requieren que abran las piernas, jaja, rió. El bastardo rió. Seguro que entiendes lo que se siente. ¿Era este tu plan? ¿Enfurecerme tanto que inevitablemente saltara sobre ti y te arrancara la cabeza con mis propias manos? Gruñí. Indirectamente, había insultado a mi esposa e hija, y luego intentó conectar conmigo creyendo que entendía su mente desdichada, y terminó insultando directamente a mi familia. Nunca haría eso, mi rey, dijo Walder Frey mientras hacía un gesto a sus guardias para que se mantuvieran cerca de él. Solo dije que las mujeres necesitan entender su lugar. Oh, por favor, bajen las armas. Si quisiera herir a alguien aquí, ya lo habría hecho. Le sonreí al anciano. Y no, si bien es cierto que diferimos en muchas cosas, todos son capaces de alcanzar la grandeza, independientemente de su género. Veo que es un tema delicado, sonrió Walder Frey, y entonces me di cuenta de que estaba probando cómo presionarme, viejo inteligente, pero ¿por qué molestarse en molestar a una bestia que no puedes domar? ¿Qué quieres que crucemos? Dilo, viejo, no tengo tiempo que perder, le sonreí con suficiencia, y considerando tu edad, yo diría que el tiempo es un bien, así que no lo desperdicies. Esto hizo que Walder Frey me fulminara con la mirada por un segundo, antes de volver a su falso y dulce anciano.
Supongo que tienes razón, muy bien, lo que quiero es que tu hijo y tu hija se casen con uno de mis hijos e hijas, puede ser cualquiera, cuando lleguen a la mayoría de edad, por supuesto, ya tengo uno horneando con mi nueva esposa. ¡Guau! Me reí entre dientes. Había llegado al límite de la ira. Ya no estaba enojada. Este viejo decrépito y andante quería obligar a mis hijos a casarse con su repugnante, patética y vomitiva familia. Creo que es un precio justo por pasar gratis, sonrió Walder Frey. Ja 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 ja. Me reí mientras intentaba pensar qué decir o hacer. Era un nuevo nivel de osadía idiota con el que no estaba preparada. ¿Quieres? Ja ja ja, Dios mío, estoy tan enfadada, ja ja. Sé que mis acciones ahora mismo te dicen lo contrario, pero estoy hirviendo de rabia, ja ja ja. Entonces lo tomo como un no, dijo Walder Frey, mostrando su verdadero y repugnante yo por primera vez. Por supuesto. Gruñí, rompiendo la mesa en dos de un puñetazo. No los obligaré a casarse, y aunque lo hiciera, no sería con tu familia. Walder Frey se quedó en silencio por un segundo, impresionado por mi demostración de fuerza bruta. Muy bien, supongo que si no podemos hacer eso, puedes pagar el peaje, 1.000.000 de dragones de oro por un año de viaje, ¿suena justo? Sí, sonreí, sabiendo muy bien que después de este fracaso volvería a su plan original, matarme en el banquete. Nos vemos mañana en la fiesta, me sonrió Walder Frey. No me perdería una fiesta así, le devolví la sonrisa. Oberyn Martell desde el punto de vista, cuando Ronald regresó de su reunión con Lord Frey, estaba agitado. Había aprendido a interpretar su lenguaje corporal por seguridad. Ronald era posiblemente uno de los mejores hombres con los que pasar el rato cuando estaba feliz, pero enojado era un desastre natural. Supongo que el viejo te molestó. Pregunté, y Ronald sonrió mientras comenzaba a contarles a los presentes lo sucedido. Lord Frey quería casar a uno de sus hijos e hijas con los herederos de Ronald, y nuestro benevolente rey lo rechazó, y francamente, ¿quién no lo haría? Ese viejo bastardo solo trae problemas. Pero lo que me alegró la noche fue que las sospechas de Ronald eran ciertas. Su espía dentro del castillo le había informado que Lord Frey atacaría durante el festín cuando estuviéramos desarmados, y que esta reunión era para ver si podía conseguir un trozo más grande de pastel, y como no consiguió lo que quería, bueno, aquí estamos. Bueno, ahora esto es una verdadera fiesta, sonreí sujetando mi lanza con fuerza. Pensar que llegaría tan lejos, violando los derechos de los invitados, ¿dónde está el honor? Murmuró Ned. ¿Y entonces qué hacemos? Preguntó Jon. Lo destruiremos a él y a su casa, nos sonrió Ronald, me aseguraré de que nadie recuerde la casa Frey después de mañana. Suena delicioso, sonreí. La fiesta fue como la había imaginado, llena de alcohol y otras sustancias intoxicantes, para mantener a mis hombres muy borrachos, convirtiéndolos en blancos fáciles. Lo que el viejo Frey no sabía era que les había contado a mis hombres sobre su pequeño plan, y los que estaban conmigo dentro tenían órdenes de fingir que bebían hasta que las puertas del Feist bajaran, también les había ordenado que escondieran sus armas, todo con fines dramáticos, por supuesto, pero esas no fueron las únicas órdenes que di, porque tenía otros planes para mis hombres afuera. Conocer su plan al pie de la letra me facilitó contrarrestar sus movimientos en cada paso. Por ejemplo, ya había reemplazado a sus arqueros y ballesteros con los míos mientras fingíamos disfrutar de la fiesta. Te sorprendería lo poco que hace un hombre al morir si sabe dónde golpear. Poco a poco mis hombres eliminarían su exterior, asegurándose de no hacer ningún ruido. Y para el momento en que decidiera acabar conmigo, lo único que le quedaría de su casa sería su culo decrépito y sus hijos que pronto morirían. Por ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y dejar que las cosas encajaran, nada más que disfrutar del espectáculo. Su excelencia, dijo Walder Frey mientras se levantaba de su silla con una taza en la mano, haciendo que todos tomaran asiento excepto los miembros de mi mesa redonda. Ned, Jon, Oberyn y, por supuesto, yo. Siento que debo hacer algo más para demostrar mi agradecimiento y apoyo a su causa. Estoy intrigado. Adelante, sonreí, mientras miraba hacia arriba al ver la señal de uno de mis cuervos de que los hombres fuera del castillo estaban todos muertos. Eso fue rápido. Walder sonrió mientras les hacía una señal a los hombrecitos de que aún tenía algo. Les he dado carne, vino y música, pero no les he mostrado la hospitalidad que merecen. Mi rey está muy triste porque no quisieron formar un puente con nosotros, una alianza. Ah, ya veo lo que hiciste ahí, un puente, jaja, porque el sigilo de tu casa es un puente, me reí entre dientes. Esto o bien desencadenó al anciano o bien le hizo ver que yo estaba descubriendo su plan desde el principio. Mátalos, ordenó Walder Frey, cansado de mi actitud juguetona. ¿Podría crear otra casa después de matar la tuya, casa cuervo?
pensé mientras Oberyn saltaba sobre la mesa y mataba a un hombre con un maldito tenedor. Ese tipo sí que es ingenioso. Por fin. Rió Oberyn, sacando 2 dagas largas, no sé. ¿Dónde está su señoría? Gritó Ned, exigiendo una respuesta a los ancianos mientras luchaba con una espada corta, apenas lo suficientemente larga como para no ser considerada una daga. El honor no vale nada, nos sonrió Walder Frey. Está bien, esto se volvió aburrido, dije, chasqueando los dedos. Segundos después las flechas comenzaron a volar sobre los soldados Frey dentro de la habitación, matando uno por uno. Frey tenía una mirada de shock y terror mientras empezaba a atar cabos. Mi actitud, mi confianza durante toda esta dura prueba. Él era viejo y estúpido, pero incluso él sabía, claro está, que yo tenía jaque mate desde el principio. No te molestes en intentar escapar, sonreí, ya me he apoderado de este castillo. ¿Podemos hablar de esto, su gracia?, suplicó Walder Frey poniéndose de rodillas. El miedo, la desesperación pura y sin adulterar se apoderó de su núcleo. Toda la arrogancia, la confianza y más que había mostrado hasta ahora, habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran estado allí. Creo que sí, me reí entre dientes dándole una palmadita en la cabeza. ¿Querías a mis hijos? Te dije que no, intentaste matarme, y me volví hacia mis amigos. ¿Me estoy perdiendo algo? No eres tu gracia, dijo Ned mientras miraba con intensa rabia al anciano que lloraba, probablemente todavía preguntándose dónde estaba su honor o algo así. Creo que es correcto, su gracia, sonrió Oberyn. Sí, asintió Jon. Como puedes ver, ya hablamos de ello, suspiré, así que te daré un minuto para que recuperes el poco respeto que te queda y luego te mataré. Voy a tener un hijo, dijo Walder Frey rápidamente señalando a su esposa. El niño necesitará a su padre. Hoy maté a toda tu familia, a todos menos a ella, señalé a su esposa, porque es la única de tu familia que realmente quería morir, y no puedo culparla. Acostarse contigo debe ser una pesadilla, no puedo imaginar un destino peor que ese. Dios mío. Dijo Oberyn con disgusto. ¿Tenías que ponerme esa imagen en la cabeza? Necesitaré terapia después de esto. No es mi culpa, Oberyn, me encogí de hombros con una sonrisa mientras volvía mi atención al anciano. ¿Estás listo para morir? Exijo un juicio por combate. Oh, qué inesperado. El anciano intentaba usar las leyes de Poniente en mi contra, y aunque fue una jugada astuta, no lo pensó bien. Por una vez, no tenía guerreros, en cuyo caso tendría que luchar por sí mismo. Claro, me reí entre dientes. Por favor, adelante, llama a tu campeón. Dijo Walder Frey lentamente congelándose al darse cuenta, no tenía ningún campeón, y ningún aliado que creía tener enviaría uno para salvarlo. No valía nada para todos, sin su castillo no era más que una hormiga, y siento que estoy insultando a las hormigas. Sí, no tienes ninguna. Estoy bastante seguro de que a estas alturas mis hombres ya han borrado tu ejército del mapa. Me reí entre dientes mientras agarraba una espada del suelo. Walder Frey aparentemente estaba atrapado en un bucle. Por ley, tienes derecho a un campeón. Si no hay ningún campeón disponible, tendrás que luchar por ti mismo. Sonreí arrojándole la espada que había agarrado. Ahí tienes. No puedo luchar, gritó Walder Frey. Apenas puedo caminar. Ten piedad de este anciano. Dios mío, eso es patético, sonreí. Esto es triste, muy triste, pero en el buen sentido, dijo Oberyn aprobando esta situación. Cobarde, ni siquiera en la muerte tienes honor, gruñó Ned Stark. Tomé una segunda espada del suelo y comencé a acercarme al anciano. Con una sonrisa que se dibujaba lentamente en mi rostro, mientras observaba a la chica a la que había obligado a tomar su semilla y casarse con él, una idea se hizo realidad. Lady Joyeuse Erenford, ¿le gustaría matar a este hombre? Parece que quisiera rebanarle el pene. No. No moriré a manos de un débil y, el anciano no pudo terminar la frase porque lo había golpeado con la suficiente fuerza como para dejarlo inmóvil, pero no inconsciente. Su gracia, un deseo abrumador, me tenía miedo, pero pude ver que deseaba aceptar mi oferta más que nada. No creo que dejar que la joven haga eso sea una buena idea, dijo Ned Stark, un poco incómodo con mi decisión. Necesitamos purgar a nuestros propios demonios, Lord Stark, y para que ella esté siempre en paz, tiene que hacerlo. No tiene por qué gustarte, pero tiene más derecho que yo a matarlo, dije con un tono que indicaba que mi decisión era definitiva. No podría estar más de acuerdo, dijo Oberyn con un tono serio, probablemente imaginando cómo haría sufrir a Tywin o algo así. Quiero matarlo, dijo Joyeuse Erenford con lágrimas corriendo por sus ojos, ira, felicidad, asco, tristeza, un torbellino de emociones recorriéndola al mismo tiempo.
Claro, disfrútalo, te elijo para ser mi campeón, asentí, dejando a la joven sola con su esposo. Después de todo, tenía un castillo que limpiar y un ejército que reagrupar, y los gritos de dolor de Walder seguramente harían que esta noche fuera memorable. Los gritos de dolor que el último Frey estaba dejando escapar llenaron las paredes del castillo durante horas, creando una buena música de fondo. No tenía idea de lo que la dama le hizo mientras estaba vivo, pero seguro que sonaba doloroso, muy doloroso. Lo que no tomé en cuenta en absoluto, fue que una vez que Walder muriera, la joven Lady Elenford decidiría acabar con su vida, cortándose la garganta. Si tuviera que arriesgarme, diría que la idea de estar embarazada de ese viejo bastardo fue más que suficiente para llevarla a un punto sin retorno, al menos obtuvo la justicia que tanto deseaba. Ned Stark aún se sentía un poco incómodo al comentar mi decisión, pero, francamente, no me importaba su visión limitada de la realidad. A veces la justicia es confusa y confusa, no toda la justicia se trata de honor o de cosas de Superman. Además, incluso si hubiera matado al viejo yo mismo, ella se habría suicidado. Al menos así moriría con una sonrisa o, al menos, con una sensación de satisfacción. Pero dejando de lado por un segundo todas las matanzas de hoy, me sentí un poco agradecido con los Frey después de todo porque me habían dejado un hermoso castillo muy cerca del sur que resultaría bastante beneficioso una vez que comenzara la guerra con los Lannister. En resumen, yo tenía acceso al sur, mientras que los Lannister y Stannis no tenían acceso al norte, al menos no acceso directo, lo que a mí me llevaría horas moverlos, a ellos les llevaría días. Creo que deberíamos reagruparnos con Dorne primero, antes de empezar a movernos, dijo Ned, y tenía razón. Oberyn solo había traído consigo un puñado de soldados dornienses y en el norte los Martell solo habían enviado una pequeña parte de su ejército, necesitábamos su ejército completo antes de avanzar. Muy bien, asentí. Sabía perfectamente que tenía que ir a Dorne personalmente para sellar con sangre la alianza con Dorne. Una cosa era que Oberyn me apoyara, pero si no tenía a su hermano arrodillado, entonces, bueno, las cosas podrían ir mal si deciden dejar de ayudarme. Lord Stark, usted está a cargo de mi ejército y mi gente en mi ausencia. No entre en combate a menos que sea inevitable y totalmente necesario. Volveré. Supongo que iré contigo, sonrió Oberyn. Tenemos que traer un ejército y matar a algunos Lannister. Sí, me reí entre dientes. Punto de vista de Tywin Lannister. Peter Baelish pidió verme. Dijo que tenía noticias maravillosas, y no pude evitar preguntarme qué estaría tramando este pequeño gusano. Se creía tan listo, tan astuto. Pero incluso un niño ciego podría ver sus patéticas maquinaciones, pero a veces era útil. Razón por la cual aún vive. Señor Han, saludó Peter Baelish al entrar en mi oficina. Mi tiempo vale oro, Derito, habla, y por tu bien ve directo al grano, dije tomando un sorbo de mi copa de vino. Como desees, asintió Peter Baelish. Quería informarle, Lord Han, que me he hecho cargo de Ronard. Pronto sabremos de su triste fallecimiento, ¿no es maravilloso? ¿Cómo podía este gusano decir que se había encargado de nuestro enemigo principal si era tan fácil? Ya lo habría hecho. Además, Ronard seguía con los gemelos. ¿Qué ha hecho? ¿Qué has hecho? Si mis sospechas eran ciertas, Peter Baelish convenció a los Frey para que intentaran matar a Ronard, pero solo un imbécil pensaría que eso funcionaría. Ronard no era Ned Stark, no estaba cegado por la estupidez, estaba jugando, de forma magistral, por cierto, y sabía que la mejor manera de jugar era no confiar en nadie, lo que significaba que un intento de asesinato, incluso usando los derechos de invitado, sería inútil. El chico derrotó a Braavos, por Dios. Hice un trato con Lord Frey para, en el momento en que su boca confirmó mis sospechas, recibió toda la fuerza de mi puño chocando con sus dientes. Los guardias lo llevan a una habitación y no lo dejan salir, ordené a los guardias, quienes comenzaron a arrastrar al imbécil fuera de mi presencia. Fue la mejor manera. Gritó Peter Baelish, intentando defender su postura. Alto, ordené a los guardias. Déjenme adivinar qué pasará realmente, Ronard. Iré a hablar con Lord Frey. Lord Frey, como no tiene lealtades, intentará conseguir una oferta mayor, y si no la consigue, intentará su plan, pero, sorpresa, Ronard lo sabía desde el principio, y mata a todos, apoderándose del único paso directo al norte. Es solo un mocoso, vamos a... Peter Baelish intentó defender su estúpido argumento una vez más, pero una bofetada fue suficiente para callarlo. ¿Sabes por qué sé cómo se desarrollarán las cosas? Le pregunté a Peter Baelish, quien negó con la cabeza, temiendo por su vida en ese momento. Porque así lo habría hecho yo, si yo estuviera en su lugar, las cosas se desarrollarían exactamente como te dije.
Parece que la gente lo subestima, porque viene del norte, otros porque es joven y algunos porque viene de una familia pequeña, pero yo no lo subestimo, puede que sí al principio, pero me demostró que estaba equivocado, y meñique, a diferencia de muchos, aprendo de mis errores, entiendo. Peter Baelish intentó hablar una vez más, pero ya me había cansado de su molesta compañía. Llévenselo y no dejen que salga del castillo, su destino se decidirá pronto, dependiendo del resultado de su estúpido plan, así que más les vale rezar. Peter Baelish, dije mientras salía de mi solar, dejando atrás a un meñique aterrorizado mientras lo arrastraban por el castillo hacia una habitación. Punto de vista de Robb Stark padre me había dejado a cargo de la casa por el momento, estaba listo para marchar con el resto del ejército en un mes para ayudarlos a ganar esta guerra, pero ahora eso no era lo más impactante. Jon el hermano bastardo que siempre pensé que era mi hermano era en realidad mi primo un Targaryen, esa revelación no ayudó en nada a mi madre, ella pensó que esta era una forma de Ronar de humillarla aún más, convirtiendo al bastardo que odiaba en un lord importante. En este punto los divagues de mi madre eran estúpidos, pero supongo que entendía un poco lo que ella sentía hasta cierto punto, la sorpresa fue abrumadora pero a diferencia de ella mi mente no estaba totalmente dominada por su odio injustificado hacia Ronard. Así que Jon es nuestro primo, murmuró Sansa, todavía incrédula. Sí, asentí perdido en mis pensamientos. Bueno, eso tiene sentido considerando que no veo a papá con otra mujer, añadió Sansa, y tenía razón. Nunca entendimos bien cómo papá podía hacer eso, y ahora las cosas por fin se aclararon. Sigue siendo mi hermano, sonrió Arya. Sí, en eso todos estamos de acuerdo, me reí entre dientes. Al final, no importaba quién fuera Jon, Arya tenía razón, era nuestro hermano, podía tener sangre de dragón en sus venas, pero era un lobo hasta el final, y era parte de nuestra manada, el lobo solitario muere, pero la manada sobrevive, e íbamos a sobrevivir a esta guerra. Finalmente llegué a Dorne después de un mes de viaje. El paraíso del sol era, con diferencia, la región más calurosa de Poniente. Su terreno era bastante rocoso, con muchas montañas y arena, siendo el único desierto del continente. No es exactamente de mi gusto, odio este clima más que nada, era sofocante, pero tendría que servir por ahora. ¿No es hermoso? Oberyn sonrió. Es único, asentí, no quería decir que no, simplemente porque la arena no era lo mío. Pero no estaba allí para disfrutar de las vistas, no, estaba allí con un único propósito, discutir mi alianza con Doran Martell. Si bien era cierto que Dorne era el reino menos poblado de los 7 reinos, también era cierto que los dornienses eran capaces de reunir alrededor de 50.000 soldados, y por lo que había visto y oído de Oberyn su estilo de lucha era prácticamente el mismo al de los Inmaculados, lo que los convertía en una fuerza a tener en cuenta. Bueno, aunque me encantaría darte un recorrido, no tenemos tiempo, sonrió Oberyn, mi hermano te está esperando, así que apresurémonos. Me suena bien, asentí. Cuanto más rápido me ocupara de esto, más rápido estaría en el campo de batalla, pateando el trasero de los Lannister, así, y el trasero de Stannis. No tardamos mucho en llegar a la sede ancestral de la casa Martell, y por un instante sentí que aún estaba en esos. El palacio viejo tenía una arquitectura única, con una esbelta torre de la lanza que sobresalía de él, junto a una enorme torre de piedra. Ambas se elevaban más de 45 metros sobre el suelo. El palacio viejo tenía una cúpula de oro y vidrio emplomado que formaba la sala del trono, los pisos eran de mármol pálido. Aunque no eran la casa más rica, su castillo era posiblemente uno de los más caros. Qué extraño, pensé que mi hermano estaría aquí, tarareó Oberyn profundamente pensativo, desde que entramos al castillo se había encargado de encontrar a su hermano, tal vez esta es su forma de darme un recorrido, debe estar en su solar. Mientras caminábamos alrededor del castillo, hasta llegar al solar de Doran, una chica se abalanzó sobre Oberyn y lo abrazó. Al principio pensé que era uno de sus muchos amantes, pero me demostró lo contrario, cuando ella lo llamó papá, lo que todavía me tenía en duda, pero luego la llamó hija, y para ser honesto, todavía no estaba completamente seguro. Mi rey, permíteme presentarte a mi hija, tiene Sand, sonrió Oberyn mientras la chica hacía una reverencia, y qué diferente era de su contraparte televisiva. Muchísimas. No se parecían en nada. Es un placer conocerte, mi rey, dijo tiene en tono sensual, mordiéndose los labios. Jesús, el deseo sexual corre por tu familia. El placer es mío, todavía no, me guiñó un ojo tiene, pero pronto. Siento que necesito dormir con un ojo abierto, o me despertaré con ella montándome, maldita sea, lo siento, pero soy un hombre casado y no creo que a tu reina le gusten los tríos.
Cariño, por el bien de papá, no le tires los tejos al rey, tanto él como la reina dan mucho, mucho miedo, bromeó Oberyn al respecto. No es divertido, hizo pucheros tiene, mientras yo estaba perdida en lo diferente que era lo que esperaba, hasta ahora todos eran algo similares a sus contrapartes del programa, sí tenían sus diferencias, pero no tanto. Tiene una piel blanca casi del color de la nieve, con cabello dorado y ojos azul profundo con hoyuelos floreciendo en sus mejillas, y también tiene una voz suave y dulce, casi como si fuera ingenua e inocente, tal vez eso era parte de su juego, hacer que los demás bajen la guardia. Padre, has vuelto. Otra voz entró en escena. Al girarme, había una mujer de unos 29 años acercándose a Oberyn con una sonrisa. A diferencia de Tiene, esta era fácil de reconocer, aunque era realmente diferente a lo que esperaba, no era tan diferente como para que no notara las similitudes. Si no me equivoqué, era Obara Sand. Obara. Oberyn la abrazó, mientras Tiene seguía mirándome con ojos hambrientos. ¿Te perdiste algo? Pregunté, arqueando una ceja hacia Tiene, quien simplemente rió. Mi rey, Obara hizo una reverencia, me disculpo por mi hermana, a veces no puede controlarse. Pude ver que tenía una mirada dura, con músculos bien definidos que gritaban que había dedicado su vida al arte marcial, era una guerrera en todos los aspectos. Está bien, no pasa nada por mirar escaparates de vez en cuando, sonreí. Es cuando te pones manos a la obra, que te metes en problemas. Me encanta eso, Oberyn se rió, usaré esa frase alguna vez. Ahora solo era cuestión de tiempo para que apareciera la última serpiente del desierto, me pregunto cómo se verá Nymeria, estará dentro de lo que esperaba o completamente fuera del espectro como Tiene. Padre. Bingo, a veces parece que el universo escucha mis pensamientos, riéndome por dentro, me giré y vi a Nymeria corriendo hacia Oberyn con una amplia sonrisa de felicidad. Nymeria. Oberyn le devolvió la sonrisa. Y parecía que la única fuera del espectro era Tiene, aunque Nymeria era considerablemente más atractiva que su contraparte del programa. Tenía una figura atractiva, con cabello negro y liso recogido en una larga trenza que se recogía en un pico de viuda. Tenía ojos oscuros, grandes y brillantes, y sus labios carnosos, de un rojo vino, se curvaban creando una sonrisa sedosa. Después de abrazar a su padre, se giró hacia mí y se inclinó. Mi rey. Un placer conocerte, sonreí. Hemos oído grandes cosas sobre ti, dicen que eres un gran guerrero, sonrió Nymeria, quizás podríamos entrenar más tarde. Permítanme detenerlos ahora mismo, dijo Oberyn riendo entre dientes, mirando a sus hijas. Aunque no dudo de que ustedes tres pueden vencer a cualquier hombre, nuestro rey no es un hombre, es una bestia indomable con una destreza inigualable en el combate, y lo digo porque experimenté en carne propia lo increíblemente superior que era contra él, ni siquiera podía tocarlo y, siendo sincero, probablemente pueda enfrentarse a todas nosotras a la vez, sin despeinarse. Bueno, dijo Tiene mordiéndose los labios. Impresionante, murmuró Obara. Supongo que aún podemos aprender de una derrota suya, dijo Nymeria mirándome, me atrevería a decir con admiración. Por mucho que me encantaría patearles el trasero, tengo que reunirme con alguien, me reí entre dientes. ¿Qué les parece si después de mi reunión luchamos, ustedes tres y su padre contra mí? Eso no me parece justo, dijo Nymeria. Para ti, claro está, me reí entre dientes. Suena genial, pero el rey tiene razón, tenemos una reunión a la que asistir, rió Oberyn, dejando atrás a sus hijas mientras caminábamos hacia la casa solar Martell de Doran. El solar era como todo en este castillo, increíblemente caro, con casi todo hecho de oro u otras piedras preciosas. Por suerte para nosotros, Doran estaba sentado dentro, a punto de comer una fruta que parecía una naranja. Mi rey, me inclinaría pero ya ves que no puedo, me saludó Doran Martell. Parecía considerablemente mayor que Oberyn, aunque no estaban tan separados, tal vez la enfermedad que tenía estaba afectando su apariencia. Está bien, no tienes que inclinarte ahora, primero tenemos mucho que discutir, ¿no crees? Sí lo hacemos, sonrió Doran. Nick Fury. Punto de vista de Ravenicus, el mismo cabrón que nos había robado el cuerno de dragón había recuperado otro de la antigua ciudad de Valiria. Pero no iba a dejar que esta zorra se nos adelantara. Inicia el plan de dejar varada a la perra ahora. Grazné, ordenando a los Krakens que atacaran sus naves. Mi plan era simple, después de estudiar la rutina de este hijo de puta, me di cuenta de que siempre era el último en abordar las naves, con eso en mente, dejé que todos sus hombres abordaran las naves para que los Krakens los derribaran. ¿Qué demonios? Gritó Euron Greyjoy con incredulidad al ver cómo sus barcos y su otro cuerno se hundían en el océano. Sorpresa, cabrón. Dije desde arriba.
Me había llevado un tiempo, pero aprendí que podíamos imitar el habla humana, y eso funcionaba bien ahora mismo. Hablas. Dijo Euron Greyjoy enojado. Te recuerdo. Eras el pájaro raro que me robó el cuerno. Así es, cabrón, disfruta de tu estancia, perra, dije mientras me preparaba para irme, y buena suerte contándole esto a otros, nadie te va a creer. Te mataré. Gritó Euron Greyjoy con ira. Seguro que lo intentarás, pero fracasarás, respondí, deberías sentirte afortunado de que tu vida le pertenece al portador de maíz, de lo contrario tu maldito culo estaría dentro de Harry el Kraken. Con eso volé con mi escuadrón fuera de la escena, dejando atrás a un humano muy enojado. Aunque Oberyn era un buen aliado y amigo, lo que realmente necesitaba era ver qué quería Doran. Él era el jefe de la casa, y su opinión y aprobación eran las cosas que me proporcionarían el ejército que necesitaba. Su excelencia, lo que quiero no es gran cosa, Doran sonrió suavemente. Lo que realmente quiero apenas será una molestia para usted. Quiero que la casa Lannister y la casa Baratheon desaparezcan, de los mapas, de la historia. Sabía que Oberyn odiaba la casa Lannister, y aunque sabía que odiaban a los Baratheos, no sabía que estaban al mismo nivel que los Lannister en su lista de odio. ¿Quieres que desmantele sus casas? Pregunté. Sí, quiero que todos los miembros de esas dos casas que sobrevivan no sean nada, bastardos, mendigos, putas, quiero que desaparezcan de la vista. Doran sonrió con hostilidad. Así era en general como quería que fueran las cosas, asentí. Oberyn ya me informó de que querías que interpretaras a los Lannister principales, y acepté. ¿Hay algo más aparte de esas dos cosas? No, eso es todo lo que siempre hemos querido, sonrió Doran. Así que todo lo que queda es que te arrodilles, hermano, rió Oberyn detrás de su hermano. Tienes que hacer que todo suene pervertido, ¿no? Doran suspiró exasperado. Si no soy yo, ¿quién más? Oberyn le sonrió con suficiencia. ¿Nadie? Suspiré. Con mucho esfuerzo, Doran se levantó de su silla y, lenta pero seguramente, comenzó a arrodillarse. Prometo mi casa y mi gente a vuestro rey Ronald Mormont, el primero de su nombre. Sonreí ante su esfuerzo mientras me acercaba a él. Mientras viva, mientras mi casa siga en pie, te apoyaremos. Le tendí una mano al señor y añadí. Juntos haremos justicia a nuestros enemigos, la que se le ha negado no solo a tu casa, sino al mundo entero. No deseo nada más que eso, mi señor, sonrió Doran lleno de esperanza, pero sus ojos denotaban ira, no dirigida hacia mí, eso lo sabía, pero aún así podía ver sus ojos brillando de odio y emoción. Después de todo, esta era probablemente la primera vez en años que finalmente tenía la oportunidad de dejar ir sus emociones, porque finalmente tenía la oportunidad de vengarse. Bueno. Parece que Dorne es tuyo, sonrió Oberyn. Parece que sí, asentí. ¿Y sobre esa pelea que les prometiste a mis hijas? Oberyn sonrió. ¿Qué hizo el rey? Preguntó Doran. Oh, nada, solo un partido amistoso entre aliados, en el que nos darán una paliza, bastante brutal, debo añadir, rió Oberyn. Supongo que nos vendría bien ir a ver qué tan bueno es nuestro rey en combate, suspiró Doran. Oh, créelo, es bueno, rió Oberyn, demasiado bueno. Gracias. No sabía cómo responder a sus elogios. No estaba acostumbrada a recibirlos tan a menudo. Las serpientes de arena de Dorne BM, tenía que ser honesto, eran buenas, mejores que el 80% de personas que he matado, y al menos 90% más letales con todo el veneno que usaban en sus armas. Si su oponente fuera alguien más que yo, habrían demolido al pobre tipo con su increíble trabajo en equipo, coordinación y habilidad. Oberyn solo ya era una bestia y con sus hijas a su lado era como si luchara con una manada de animales entrenados. Pero a pesar de su increíble habilidad y asombroso trabajo en equipo, se encontraron con un muro que simplemente no podían escalar, y debido a eso, fueron derrotados completamente, de un solo golpe, quiero decir, no literalmente, los derribé a cada uno de un solo golpe después de aburrirme de bailar alrededor de ellos mientras esquivaba sus ataques. Nunca me había sentido tan impotente, murmuró Tiene mientras se giraba hacia mí. Me gusta. Jesús, puedo sentir la humedad desde aquí, aún casados, tu habilidad como guerrera es excepcional, no puedo esperar a luchar a tu lado y aprender de ti, me elogió Obara, había tomado esta derrota como una oportunidad para aprender de mí. Será un placer, me reí ante su entusiasmo. Al principio pensé que papá exageraba tus habilidades, pero incluso con todos esos elogios, se quedó corto, me siento como una niña, intentando alcanzar el sol, rió Nymeria desde el suelo. Me alegra muchísimo que estés de nuestro lado, bueno, aunque me encanta ganar, creo que es hora de que movamos un ejército al sur, sonreí, girándome hacia Doran. ¿Cierto?
Tienes toda la razón, dijo Doran saliendo de su shock, parece que los cuentos sobre mis habilidades fueron considerados entre la población un poco exagerados. Genial, sonreí, decidiendo probar la comida local mientras esperaba a que Doran movilizara su ejército. Punto de vista de Doran Martell. Mi oportunidad de venganza, de retribución finalmente había llegado. Ya podía escuchar a Tywin gritando de dolor por mí mientras usaba su dolor como una canción de cuna, el mero pensamiento de verlo sufrir alegraba mi día, no, mi vida. Y hoy fue prueba más que suficiente de que me los iba a entregar. Su destreza en el combate era inhumana, demasiado perfecta, demasiado incomprensible, se movía con tanta precisión, con tanta gracia, era como si hubiera nacido para luchar. No tenía idea de si sería un buen rey y, francamente, no me importaba, los 7 reinos podían arder por lo que a mí me importaba, mientras hiciera lo que me prometió, tendría mi lealtad eterna. Y después de esa demostración de poder sabía que lo haría, él era una raza para la guerra, y a la guerra iba, casi siento lástima por las pobres almas que se cruzarán en su camino. Prepárense, hombres, salimos hacia el sur en una semana. Ordené. Luchamos por nuestro rey, por la justicia que nos fue negada. Por el rey. Por Dorne. Los soldados corearon al unísono mientras pisoteaban el suelo, haciendo que las calles de Dorne temblaran levemente. Punto de vista de Ned Stark. Stannis se movía hacia nosotros, pero él sabía mejor por qué, era un veterano de guerra, si se abalanzaba sobre nosotros y trataba de atacarnos mientras estábamos en los gemelos, perdería, no tenía ninguna posibilidad contra nosotros, así que ¿por qué? ¿Por qué cometería un movimiento tan estúpido? ¿Tenía un plan secreto, algún tipo de complot que yo no estaba viendo? No importaba, Ronald me había dejado a cargo y detendría lo que fuera que Stannis estuviera planeando, sin importar nada. Tenemos que estar preparados para lo que sea que esté planeando Stannis. Stannis era un muy mal político, pero era un buen general, si se estaba moviendo había algo que aún no había visto. Ya he ordenado que los arqueros estén listos, asintió Jon. Bien, los necesitaremos listos para cuando llegue Stannis, asentí. Punto de vista de Melisandre. Mi príncipe, mi luz, mi amo estaba aquí, era hora de acabar con esto de una vez por todas. Había convencido a Stannis de que el dios de la luz quería que derrotara a Ronald con solo 5.000 hombres, y que usara al resto de su ejército para atacar a los Lannister al mismo tiempo. Al principio se mostró reacio y casi me mata, pero se lo mostré, le mostré el fuego, una visión de Ronald con la corona, pero no vio a Ronald sino a sí mismo en el trono, y eso fue todo lo que se necesitó para empujarlo a su propia tumba. Pronto estaremos juntos, sonreí, no podía esperar a ser suya, a ser su herramienta, para la guerra y el placer. Punto de vista de Tywin Lannister. Stannis estaba moviendo todo su ejército, o al menos la mayoría, hacia mi casa. ¿Por qué y cómo estaba más allá de mí? Sabía que Stannis era estúpido, pero esto era un nuevo mínimo incluso para él. Pero importaba muy poco, su movimiento fue estúpido, y lo aplastaría por ello, y aunque perderíamos algunos hombres, esta victoria valdría la pena. Sin Stannis en el juego, podría concentrar todo mi ser en borrar a Ronald del mapa. Esta era la apertura que necesitábamos para destruir a Stannis. Él se había dejado completamente expuesto, y yo atacaría sin dudarlo, y si tenía algo de suerte, podría absorber todo lo que Stannis dejara atrás. Dile a Jaime que esté listo, marchamos a casa, ordené a mis hombres mientras salía de la tienda de guerra, preguntándome qué provocó esta estúpida acción por parte de Stannis. Sabía desde el principio que perdería, pero no así, algo más estaba en juego, ¿pero qué? Punto de vista de Stannis Baratheon. La corona, el trono, los 7 reinos, todo estaba finalmente a mi alcance. Esa visión, el fuego me mostró un rey valiente luchando contra los demás, un rey que era amado, temido y respetado, y ese rey era yo. Finalmente obtendría lo que era legítimamente mío y traería a Poniente a una era de gloria y paz. Melisandre, mi fiel consejera, me había mostrado la voluntad de la luz, y yo obedecería, porque yo era el campeón de la luz, el modelo de la justicia, yo era el elegido, y como elegido tenía que obedecer a mi Dios, porque él me había bendecido con su pura magnificencia. Y para bañarme en esa hermosa gloria que vi en el fuego, solo tenía que acabar con Ronald, con un ejército de 5.000 hombres, solo eso. Al principio pensé que Melisandre intentaba matarme, pero fui un tonto al confiar en la emisaría de mi señor, mi hermoso señor. Ella no era más que una mensajera y tuve la audacia de golpearla porque dudé de sus palabras, las palabras de mi Dios. Venceremos, porque la luz nos acompaña.
Grité con una sonrisa, porque era cierto, no importaban cuántos soldados tuvieran, no importaban cuántos muros tuvieran, no importaban cuántos aliados tuvieran, al final no importaba, porque caerían, nadie puede oponerse a la voluntad de un dios, y yo era la voluntad de la luz encarnada en carne y hueso. No teman. La luz nos acompaña. Mi rey, no creo que sea la mejor idea, murmuró Davos en un tono apenas audible. La voluntad de la luz es absoluta, no temas, caballero cebolla, la luz te protegerá, dije mirándolo fijamente. Así que guarda silencio y obedece. Como desees, mi rey, dijo Davos haciendo una reverencia mientras se alejaba de mi vista. Por mucho que mis hombres pensaran que estaba loca, valdría la pena, pronto el mundo sería mío. Punto de vista de Ser Davos Seaward por fin lo logró, esa loca desdichada llevó a Stannis a su mismo nivel. Al principio fue tolerable, no hizo gran cosa, quemar los monumentos a los 7, estaba bien, difundir su religión, claro, ¿por qué no? Pero luego decidió llevar la locura un poco más allá, quemar gente. Niños. Y aquí estamos. Marchando hacia nuestra muerte inminente, 5.000 hombres contra 8.000 hombres. Sí, el dios de la luz nos iba a salvar, bien podría quemarnos ahora y ahorrarle a Ronard la molestia de cortarnos las cabezas. Supongo que debo hacer las paces con lo que va a pasar. Viví 40 largos años, más que muchos, tuve muchos hijos, hice muchas cosas, quizás fue mejor morir aquí como un perro. La señorita estará triste, eso seguro, murmuré. Esa niña era tan inocente, tan ingenua, y a la vez tan lista, que incluso aprendió a leer mejor que yo en menos tiempo. No es que yo leyera muy bien, pero aún así, 42 años no está tan mal, al menos me recordarán, como una idiota, pero recordada al fin y al cabo. Punto de vista de Joffrey Baratheon. Ronard por fin estaba en Poniente, y por fin era el momento de demostrarle a ese gusano quién era el ser superior. Mataría y destruiría todo lo que amaba. Su esposa e hijos serían violados hasta la muerte delante de él. Verlo impotente me consolidaría como el rey más poderoso que jamás haya existido. Sus lágrimas, su dolor, los gritos de su familia, todo me traería interminables horas de felicidad. Simplemente no podía esperar. Pronto, por ahora lo harás, rey, mientras decidí concentrarme por el momento en lo que estaba haciendo. Despellejar viva a una de las criadas, mientras no era Ronard, sus gritos de dolor cada vez que rompía algo o le arrancaba algo eran, lo mejor. Deberías sentirte agradecida de que un rey parezca merecedor de su tiempo, puta, no, sujétala, le sacaré el ojo izquierdo. MPPPPH. Intentó gritar la criada, dominada por el terror. Sí, esto era lo que deseaba. Ver su rostro, su dolor, su sufrimiento, era lo máximo. Bob el Cuervo Poff. Soy Gary, a diferencia de la mayoría de mis hermanos y hermanas de secundaria, no tengo un rasgo único, no uso ropa rara, no hablo raro y no soy un maestro de cocina, solo soy el viejo y aburrido Bob. Y aunque tal vez no tenga habilidades especiales o personalidad como algunos de mis hermanos y hermanas, aún así haría todo lo posible para servir al gran portador de maíz. Grita. Grita. Oí débilmente a Joffrey gritar de placer. Decidí que lo mejor era investigar. Corrí hacia el origen del sonido y encontré a Joffrey con un cuchillo de desollar encima. Dios mío. Por el amor del maíz. Bueno, se resolvió, la endogamia entre humanos es una atrocidad contra toda ley natural, grazné al salir del lugar, compadeciéndome del pobre animal bajo él, pero pronto ese humano mutilado recibiría la justicia que su cuerpo mutilado merecía. Ronard era eso para todo. Justicia y maíz, no necesariamente en ese orden. Punto de vista de Daenerys. Yunkai era nuestro, con la cabeza de cada maestro colgando en la muralla de la ciudad como muestra de lo que sucede cuando intentas oponerte al poder de los osos y a la furia de los dragones. Mi reina, dijo Daario Naharis mientras se arrodillaba, hay informes de que las otras ciudades esclavistas se preparan para recibirte. No importa cuánto te prepares para un desastre natural, cuando ocurre no hay nada que puedas hacer, no importa cuánto lo intentaran o se prepararan, caerían. Mi reina, dijo Missandei al entrar en la sala del trono de Yunkai con Geralt en sus brazos, el joven príncipe lleva horas preguntando por ti. Mamá, balbuceó Geralt, extendiendo sus brazos hacia los hombres ansiosos por tenerme en mis brazos. La princesa está durmiendo, respondió Missandei antes de que pudiera preguntar, definitivamente era la mejor niñera que podía pedir. ¿Querías estar con mami? Sonreí, mientras llenaba de besos a mi pequeño tesoro, mi dulce tesoro. Está bien, puedes estar con mami, ¿cómo puedo decirle que no a esa carita tan linda? Es como un interruptor, murmuró Daario. ¿Dijiste algo? Pregunté con los ojos entrecerrados. Me dejó quemarlo.
Crow voló hacia él, ahora era más grande que un oso. ¿Podrías por favor dejar de intentar quemarlo todo? Raegar hizo lo mismo, pero por alguna razón golpeó a su hermano con su cola. Neltarion está ahí fuera con papá, mientras nosotros nos quedamos aquí sin hacer nada. No es justo. Yo también quiero quemar cosas. Crow le siseó a su hermano, probablemente enojado por el coletazo. Lo sé, pero enfoca ese deseo ardiente en otras cosas, como entrenar, o no sé. ¿Cantar? Respondió Raegal con un susurro tranquilo. Deseo ardiente, ¿fue un juego de palabras? Crow entrecerró los ojos hacia Raegal mientras siseaba. Tal vez Raegal siseó una última vez mientras salía volando de la habitación, con Crow persiguiéndolo de cerca. Te atraparé. Los juegos de palabras son estúpidos. Está bien, ese juego de palabras no inclinó la balanza a mi favor, Ark. Ese fue el último, lo siento. Sin Ronald solo puedo imaginarme lo que están diciendo, me reí entre dientes, preguntándome por qué estaban peleando mis dos bebés dragón. Está bien, paremos, no quiero que esta batalla se prolonge, te quemaré las pelotas. Tal vez una sabiduría que está más allá del entendimiento humano, o tal vez solo un juego divertido entre hermanos, nadie lo sabría nunca. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Me desperté una vez más con el sol abrasador de Dorne. Hoy era el día en que debíamos dejar esta caja de arena que Oberyn llama hogar. Tengo arena donde no debería estar bajo ninguna circunstancia, pero tenía que ser un buen huésped, pero, Dios, odio la arena. Mi rey, mi padre quiere verte, dijo Tiene mientras entraba a mi habitación sin llamar, una de las muchas razones por las que quería irme de este lugar, además de mi poderoso odio por la arena alrededor, era que Tiene estaba literalmente tratando de meterse en mis pantalones, como si realmente lo estuviera intentando, y los métodos habituales para detener esta mierda no funcionaban porque aparentemente a ella le gustaba eso, cuanto más agresivo me ponía al hacerle saber que no la quería, más sexy me volvía. Gracias, estaré allí en un minuto, me quejé, preguntándome si romperle los brazos pondría fin a sus travesuras, porque, ni siquiera Oberyn podía. Es un placer, dijo Tiene mordiéndose los labios, mientras se acercaba a mí con una mirada hambrienta. Vale, intenté hablar de ello abiertamente, pero no funcionó, así que seré físico contigo, sonreí sin ninguna emoción detrás de la sonrisa, salvo molestia y un poco de enfado. Intenta coquetearme otra vez y te rompo el cuello, ¿está claro? Tiene sonrió, Cristal, mi rey, e incluso después de la amenaza, la maldita perra loca estaba cachonda, ¿qué le pasa a esta gente? Juro que es como si ella hubiera tomado lo que Oberyn tenía y hubiera convertido esa mierda en 100, como si incluso Oberyn tuviera sentido de autoconservación, pero esta loca perra no tuviera ninguno, incluso si yo estuviera soltero no me la follaría, para nada, regla número 1 del manual del hombre, no la metas en una locura. Vete ahora, gruñí, empujando a la loca fuera de mi habitación. Nick Fury. Punto de vista de Ravenicus. Mi misión para detener al cabrón de Euron, a quien le importa, fue un éxito total. El idiota estaba varado, caminando solo, sucumbiendo lentamente a su muerte inminente, y yo estaba aquí con mi escuadrón especial, disfrutando cada momento. No puedo morir aquí, murmuró Euron débilmente. Estaba hambriento y muy débil. Oh, no, te estás muriendo. Volé hacia una roca cercana. Si es así, déjame conseguir maíz, quiero disfrutar de este espectáculo. Maldito pájaro parlante, te voy a comer. Gruñó Euron, arrastrándose hacia mí. Oh, no, si tan solo pudiera volar, oh, espera, salí volando de la roca. Bueno, chicos, carguen sus armas y disparen. Ordené a mi escuadrón, que obedeció. Disfruten lo que hay para cenar, perra. Poco después, todos los cuervos le dieron un segundo, disfruten, es el especial del chef. Acabaré con tu maldita especie, gruñó Euron, con la ropa y la cabeza cubiertas de excremento de pájaro. Volveremos después de comer. Los chicos están practicando su puntería, así que volveremos después de cada comida. Salí volando con una sensación de satisfacción después de decir eso. No estaba del todo seguro de que sobreviviera lo suficiente para llegar a alguna parte. Volver al punto de vista de Ronald. Después de mi mañana usualmente inusual, los cuervos me pusieron al tanto de lo que estaba pasando en los gemelos. Aparentemente Stannis había decidido atacar a los gemelos y marchaba hacia su propia muerte. Si tuviera que adivinar, Melisandre estaba detrás de todo eso. Stannis era demasiado experimentado, demasiado curtido en el arte de la guerra como para idear tal estrategia. A ver si lo entiendo bien, dijo Oberyn, respirando hondo.
Stannis, marcha hacia los gemelos con 5.000 soldados, mientras que todos saben que tienes unos 805.000 soldados esperándote, además de otros 45.000 que vienen de Dorne. Ese es el resumen, sí, asentí. Eso parece una idea muy estúpida, comentó Doran, pero supongo que no deberíamos quejarnos cuando el enemigo comete errores, supongo, asintió Oberyn. Bueno, es hora de irnos, dije aplaudiendo para llamar su atención. Ahora que sabemos que Stannis es cosa del pasado, tenemos que actuar rápido, porque esto también significa que soy el único objetivo que les queda a los Lannister. Sabia elección, mi rey, sonrió Doran. Me llevó una semana, pero finalmente tuve lo que había venido a buscar, un ejército de 45.000 soldados dornienses listos para luchar y ayudarme en mi búsqueda. Es hora de abordar los barcos, sonreí, feliz por cómo me estaban yendo las cosas hasta ahora. Neltarion Mormont Ravenicus. Padre me había dejado en la isla del oso con una orden, esperar su señal, quería que permaneciera oculto hasta que llegara el momento de volar con él al campo de batalla, y no había nada que quisiera más que eso, demostrarle que era un buen guerrero como él, un dragón en cuerpo, un oso en espíritu y un cuervo en cerebro. Pronto quemaría a sus enemigos y protegería a nuestra familia como él, los Lannister. Que les jodan, los quemaré. El Baratheon también se los folla. Los quemaré. El campeón de quién sabe qué. Que le jodan a ese tipo también. Lo quemaré. Seré tan fuerte que mi padre tendrá que confiar en mí. Joder, ¿sí? Gruñí mientras escupía fuego al cielo. Para. Se quejó un caballo, vas a provocar otro incendio. La última vez apenas tuvimos tiempo de apagarlo, el pobre Jimmy nunca será olvidado. Tienes razón, pobre Jimmy, lo extrañaremos, susurré con lamento. Deja de hablar como si estuviera muerta. A veces todavía puedo oírlo, gritó el caballo, era la ardilla más valiente que jamás haya existido. Por amor a las nueces, esto ya no es divertido. Él era, si se en acuerdo conteniendo la risa. Que te jodan, lagarto gigante. Punto de vista de Cersei Lannister. La verdad sobre mí y Jaime se estaba extendiendo como una plaga que no podía ser contenida. La gente estaba empezando a cuestionar cada vez más la legitimidad de Joffrey. Lo único que los apaciguaba era que temían a nuestra casa con razón, pero aún así los susurros, las miradas, todo lo que había trabajado tan duro para moldear, se estaba cayendo a pedazos. Pero incluso todo esto era algo con lo que podía lidiar. Lo que realmente temía era que en algún momento mi padre comenzara a hacer preguntas, y a dudar de mis palabras. Si por un momento creía lo que decían esos rumores, nos mataría. Mi padre solo amaba una cosa y solo una cosa, su legado, y si pensaba que alguien lo destruiría no dudaría en contraatacar. Tengo miedo, Jaime, susurré mientras apoyaba mi cabeza en su pecho. No tengas miedo, si llega el momento, lucharé contra mi padre por nosotros, contra el mundo entero si es necesario, aseguró Jaime. ¿De verdad tienes que irte? Pregunté, preguntándome por qué tenía que ir a luchar por Roca Casterly cuando lo único que importaba estaba aquí. Es mi deber, lucho por ti y por mis hijos, rió Jaime, y siempre lo haré. No te atrevas a morir o te mataré, murmuré. Solo tú podrías hacer eso, se rió Jaime. Punto de vista de Olenna Tyrell. Stannis finalmente lo hizo, está completamente loco contra nosotros, atacando sin estrategia, sin nada, pensar que era una de las muchas opciones que había considerado para una alianza, sabiendo que su esposa no podía darle un niño, pero me alegro de no haber movido las piezas hacia él. Pero supongo que puedo respetar su estupidez hasta cierto punto. Después de todo, se está muriendo en sus propios términos. No muchos hombres pueden decir eso. Una vez un hombre estúpido, siempre un hombre estúpido. Ahora que había decidido morir, solo quedaban Ronard y sus aliados. Aquí fue donde comenzó la verdadera guerra. Ronard tenía 3 reinos tras él, contando las Islas de Hierro que había conquistado previamente. Abuela, la boda es en un mes, ¿no estás emocionada? Sonreí mirando a la pobre ingenua que tanto amaba. Era inteligente, pero su inocencia y ambición la cegaban a las verdades del mundo. Se casaba y por eso ostentaría el título de reina, pero ¿importaba eso si no ganábamos? Era demasiado despreocupada por lo que pasaba a su alrededor, pero supongo que es mi deber preocuparme por todos en esta familia, por ahora. Estoy encantado, respondí. En el momento en que llegué a los gemelos, Stannis ya había sido capturado por Ned Stark, junto con algunos de sus consejeros más cercanos, entre ellos estaban Melisandre, Davos y algunos de sus generales. No hubo mucha pelea, su gracia, dijo Ned Stark mientras hacía una reverencia. No esperaba mucha pelea, si bien era cierto que no esperaba mucha pelea, aún así fue sorprendente que se lanzara con esa idea estúpida. La que llaman la bruja roja quiere hablar contigo, me informó Jon.
Muy bien, llévame con los prisioneros, dije mientras seguía a Jon, no sin antes dejar atrás a Oberyn y Ned con una última orden. Acomoden a nuestras nuevas fuerzas. Como desees, asintió Oberyn. Así se hará, Gracia, dijo Ned asintiendo brevemente. Con eso, continuamos caminando mientras Jon me llevaba al campo de prisioneros. Estaba genuinamente curioso de lo que la bruja roja me ofrecería. En este punto sabía que ella sabía que yo era el llamado elegido, maldito título, así que el hecho de que ella quiera ayudarme está claro. El cómo es lo que realmente me preocupa. Solo un poco más, Gracia, dijo Jon mientras me guiaba por el campamento. ¿Cuántos soldados perdimos? Pregunté, intentando charlar un rato para matar el tiempo. Alrededor de 50, murmuró Jon. Sé que es una cantidad aceptable, pero hubiera preferido que no muriera ninguno. 50 soldados era una cifra aceptable, demasiado buena. Es imposible evitar pérdidas en tiempos de guerra. Lo mejor que podemos hacer es honrar a quienes murieron luchando por nuestra causa. Lo sé, pero no tiene por qué gustarme, suspiró Jon mientras me señalaba con la mano unas jaulas lo suficientemente grandes como para que cupieran humanos. Hemos llegado, su gracia. Gracias, Lord Targaryen, sonreí mientras mencionaba a propósito su nuevo apellido, tratando de ver cómo lo asimilaba. Jon se movió un poco, demostrando que todavía estaba procesando eso. Es un placer, y con eso hizo una reverencia y se fue. Stannis me estaba mirando con una expresión derrotada en su rostro, ira, odio, autodesprecio, muchas cosas estallaban en su rostro al mismo tiempo. Davos estaba encadenado cerca de él con una expresión que decía que había terminado con toda la mierda. Esas expresiones eran fáciles de asimilar. Lo que realmente me asustó fue lo que Melisandre estaba mostrando, felicidad pura y sin adulterar, como si acabara de posar sus ojos en Dios. Cau. ¿Esa perra parpadea o qué? Preguntó un cuervo desconcertado mientras aterrizaba en mi hombro. Y realmente no sabía cómo responder a eso. La maldita mujer no ha parpadeado desde que llegué, ¿sabes? Puedes parpadear, no es como si te perdieras algo. ¿Cómo puedo parpadear, cuando la luz que traes es tan hermosa, tan magnífica? Puedo servir al fuego dentro de ti, es cegador, tan perfecto, es más de lo que jamás imaginé, dijo Melisandre con lágrimas corriendo por sus mejillas. Bueno, otra chica loca, parecía que últimamente las estaba atrayendo. Ahora, si ya terminaste de chuparme la polla metafóricamente hablando, quiero saber tus planes. Todo lo que siempre he querido, servirte, dijo Melisandre, mirándome con ojos felices y locos. ¿Y si quisiera matarte? Pregunté entrecerrando los ojos. Morir a tu mano sería el mayor honor que alguien podría desear, dijo Melisandre, y pude ver en su rostro que decía cada palabra en serio. De verdad no me gustas, que quemes gente, niños, pero por desgracia creo que te necesito. Probablemente eres el único que puede responder a algunas de mis preguntas, y hablar con el imbécil que me eligió, y decidió dejarme solo para lidiar con esto. Suspiré, te dejaré vivir, pero si haces una cosita que no me guste, o cualquier cosa en general sin mi aprobación, haré lo único que creo que odiarías, dejaré que el rey de la noche te mate. Esto llamó la atención de Melisandre, ella se tensó. Después de todo prácticamente le había dicho que la iba a convertir al Satanás de su religión. Seguiré todas tus órdenes. Así que él era el elegido, murmuró Stannis con veneno en el tono. Qué ingenuo fui, qué estúpido fui. En realidad no tengo nada contra ti, Stannis, pero tu vida es una amenaza para mi gobierno, suspiré. Stannis era mi enemigo, pero en realidad no lo odiaba, es decir, ni mucho menos, era un inconveniente para mis planes. Terminemos con esto de una vez, gruñó Stannis. Parecía que su espíritu estaba incluso más roto que su ejército. Si pudiera pedirle algo, su gracia, Davos, el pobre caballero cebolla, en la serie me pareció muy simpático, muy leal, pero con muy mala suerte. ¿Qué? Pregunté. Puedes perdonar a Shireen, es solo una niña, es mi último deseo. Si pudieras encontrar en tu corazón, sabía a dónde quería llegar, así que lo detuve con una risita. Nunca quise matarla, pero perderá todas sus tierras, dinero y estatus social, y al ver que la cuidas, será tu deber criarla, reí entre dientes. Davos podría haber marchado contra mí, pero con él podía prescindir de ser misericordioso. Él y Shireen no representaban ninguna amenaza para mí. Tu misericordia no será olvidada, tu gracia, sonrió Davos. Después de eso liberé a Davos y Melisandre. Davos inmediatamente me advirtió sobre Melisandre y cómo me volvería loco como lo hizo con Stannis, pero le aseguré que sabía que estaba loca, y que no entraría en mi mente. Él, aunque no estaba seguro de mis palabras, decidió creerme, e inmediatamente se fue a recoger a Shireen. La ejecución de Stannis fue al estilo norteño. Quien dicta la sentencia debe blandir la espada.
Si vas a quitarle la vida a un hombre, le debes mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Y si no puedes soportarlo, entonces quizás el hombre no merezca morir. Palabras de Ned, que eran ciertas, y como norteño que era lo correcto. ¿Algunas últimas palabras? Le pregunté a Stannis, con mi espada sobre su cuello lista para dejar un corte limpio. El que a espada vive, a espada muere, dijo Stannis. Muy bien, asentí, bajando mi espada hacia su cuello, decapitándolo de un solo golpe, dejando un corte limpio en su cuello que aseguraba que su muerte fuera indolora. Punto de vista de Peter Baelish. Ronald había sobrevivido. Yo estaba prácticamente muerto. Tywin me mataría en el momento en que pudiera regresar de la guerra. Tenía que huir. Tal vez si jugaba bien mis cartas, podría ganar el favor de Ronald, pero el punto era que tenía que escapar de la capital. Pero no tenía idea de cómo hacerlo. Los guardias afuera me impedían comunicarme con mis aliados, no podía salir de la habitación, ni siquiera para comer, y estaba bajo vigilancia todo el día. Varys la vieja araña, aunque odiaba al tipo, seguramente me ayudaría. Por supuesto que exigiría algo a cambio, pero en este punto no me importaba mientras me permitiera escapar. Pero ¿cómo podría alcanzar la araña y su tela? ¿Cómo podría alcanzar mi única opción de escape? Si quería vivir tendría que ser más ingenioso y astuto que nunca. No puedo morir aquí, después de todo lo que he creado. Dije con determinación. Mientras los Lannister luchaban contra las fuerzas restantes que Stannis había dejado atrás atacando Roca Casterly, decidí marchar con mi ejército hacia los Tyrell, destruyendo a su principal aliado y único proveedor de alimentos. Normalmente, incluso con mi ejército esto no sería fácil, tenía que ser inteligente al respecto, un movimiento en falso y los Lannister y los Tyrell se movilizarían en mi contra, y en un terreno desconocido podrían abrumarme. Aquí es donde Neltarion entró en el tablero de este miserable juego. Todavía era considerado por muchos un mito o una mentira de mi parte, sabía a ciencia cierta que Tywin y Olenna no lo creían, lo que significaba que no tenían preparativos para mi hijo dragón, aunque no era tan grande como lo era en el programa cuando Daenerys llegó a Westeros, ciertamente era lo suficientemente grande como para quemar ciudades y destruir ejércitos. Y durante este último empujón de guerra, era hora de revelar mi carta. Tywin era un genio cuando se trataba de guerra, su mente había nacido para eso, y la mejor manera de lidiar con alguien así era atacarlos con un factor desconocido rápido y seguro, sin darles la oportunidad de tomar represalias. Dile a Neltarion que es hora, ordené a uno de mis cuervos, mientras caminaba hacia las habitaciones de Melisandre. Mi rey, te estaba esperando, dijo Melisandre saludándome, abriendo la puerta antes de que me acercara. Sabiendo que esta bruja tenía un factor escalofriante al máximo, decidí ignorar sus payasadas e ir directo al grano. Tengo algunas preguntas para ti, le informé mientras entraba a su habitación y tomaba asiento. Haré lo mejor que pueda para ayudarte, mi luz, dijo Melisandre con ojos hambrientos. Ignorando su mirada sedienta, hice mi primera pregunta. Hace un tiempo, tuve una reunión con el otro campeón. Inmediatamente Melisandre se tensó, toda lujuria carnal se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lo que sucedió después fue lo que quiero que me ayudes a descubrir. ¿Te hizo algo?, preguntó Melisandre con un dejo de miedo en la voz. No, no puede ser, tu luz es pura e incontaminada. Sí, no hizo nada, suspiré, indicándole que se callara y escuchara un segundo para que supiera cuál era mi verdadera pregunta. Vino a presumir de que iba a matarlo todo, y después de irse, empecé a cuestionarme con rabia por qué demonios tu Dios no me ayudaba, o al menos a la gente que decía que quería salvar. Me miré las manos un segundo antes de continuar. La ira me invadió, Mi cuerpo se calentó, mucho, la nieve a mi alrededor se derritió, y había vapor a mi alrededor, incluso dejé algunas quemaduras donde estaba parado, después de darme cuenta de que, lo que fuera que estuviera pasando volvió a la normalidad, así que mi pregunta es, ¿sabes qué pasó? Melisandre me mira fijamente un segundo, probablemente estudiando los hechos de lo que acababa de decirle. R'hllor el gran y poderoso R'hllor bendice a sus súbditos con poderes. Algunos pueden curar heridas, otros son inmunes al fuego. Las bendiciones van de pequeñas a grandes tomándome a mí, por ejemplo, el gran R'hllor me bendijo con magia, una magia poderosa para un humano, y gracias a ella he vivido en este mundo durante cientos de años. Dicho esto, se quitó el collar de rubí y apareció su verdadera forma. Hice esto con la bendición que me dio. Tras esa demostración, se volvió a poner el collar, recuperando su juventud. Si los seguidores, simples y patéticos seguidores, reciben buenas bendiciones, solo puedo imaginar las bendiciones que le dio a su campeón. Ya tenía una idea, pero, ¿cómo lo controlo? ¿Me ayudaría mucho contra los demás?, pregunté, respirando hondo.
¿Por qué los dioses no podían simplemente dar poderes con manuales sobre cómo usarlos? Cada uno tiene su parte, suspiró Melisandre. En mi caso, aprendí a aprovechar el poder que el gran Rior me dio a través de la fe, pero veo que no sientes ningún cariño por Rior, rió Melisandre. Es irónico, pero no todos los hijos aman a sus padres, en fin, a lo que me refiero es que tienes que encontrar tu propia manera de controlar lo que te ha sido dado. Así que volví al punto de partida, sin saber qué hacer. ¿Alguna idea al menos? Melisandre tarareó. Pregúntales a tus hijos dragones, los dragones son los hijos mayores de Rior, pueden ser jóvenes, pero tal vez puedan guiarte mejor que yo, suspiró. Muy bien, asentí, al menos eso era algo. ¿Algo más, mi rey? Preguntó Melisandre. Asentí. Sí, como sabes, los demás son débiles ante ciertas cosas. Ante un rápido asentimiento de su parte, continué. Necesito que encuentres la manera de forjar acero valirio, o algo similar. Solo sé que se necesitaba magia de sangre y fuego de dragón. Acero valirio, no creo poder replicarlo sin los registros valirios, pero intentaré crear algo similar, puede que no sea acero valirio, pero servirá contra los demás, dijo Melisandre con determinación. No mates, y si es necesario, pasa por mí primero, ¿está claro? La miré con enojo. Tus órdenes son absolutamente mías, asintió Melisandre. Punto de vista de Tywin Lannister, destruir las fuerzas de Stannis se estaba convirtiendo en un juego de niños, ninguna estrategia significaba que fueran vulnerables en todos los sentidos, y aunque perder hombres de nuestro lado era inevitable, considerando los números con los que lidiábamos, lo estábamos haciendo más que excelente. Nuestros exploradores dijeron que aún quedan alrededor de 20.000 soldados, pero se están retirando, dijo Jaime mientras entraba en mi tienda de guerra, como siempre ileso. Apenas hemos perdido hombres, 2.000 hasta ahora, por cada hombre que perdemos, ellos pierden 10, añadió uno de mis generales con una sonrisa orgullosa. No te sientas orgulloso de esta victoria, bien podríamos estar luchando contra un niño, murmuré con fastidio. Stannis se volvió loco y olvidó cómo luchar, es bueno para nosotros, pero francamente está por debajo de mi sentir orgullo por tal victoria. Ronard por otro lado, su derrota seguramente traería gloria a mi casa por generaciones. Una victoria es una victoria, rió Tyrion, pero eso nos deja con la gran pregunta, ¿qué sigue? Ronard, respondí con calma. Lo sé, pero, ¿cómo? Rió Tyrion. Es un mocoso, caerá cuando llegue el momento, se rió uno de mis generales. Un niño aún por vencer, con un ejército lo suficientemente fuerte como para enfrentarnos, y por primera vez en la historia, con más oro que nosotros, dijo Tyrion, haciendo callar a todos. ¿O acaso hemos olvidado que ahora es dueño de Braavos y del Banco de Hierro? ¿O que podría tener 3 dragones? Quizás olvidamos que, técnicamente, tiene más reinos que nosotros que lo apoyan. Hablas como si creyeras que va a ganar, hermano, se rió Jaime. Si no nos preparamos, será mejor que le echemos la cabeza encima, dijo Tyrion. Y nos prepararemos, dije, y Tyrion me miró con sorpresa. Como te dije antes, nunca subestimo a un enemigo, lo hice una vez, y mira dónde está, luchando contra nuestra familia por el trono, no le daré una oportunidad, no otra vez. Quizás podríamos exigir un duelo. ¿Y usar la montaña? Preguntó uno de mis generales. Eso resultaría inútil, si la información sobre él sirve de algo, rivaliza con la montaña en fuerza bruta, pero pelea como Arthur Dayne, todo lo que haríamos sería perder un gran activo, la montaña no tiene ninguna posibilidad contra él si todos los rumores son ciertos, negué con la cabeza, para matar a Ronard tendríamos que abrumarlo. Decidí aprovechar esta oportunidad mientras Tywin estaba ocupado con los Baratheon para atacar a los Tyrell, aunque todavía estaba esperando algunas de mis fuerzas que había dejado atrás en el norte, Neltarion entre ellos, pero mis cuervos habían confirmado que Neltarion estaba cerca y se uniría a mi fuerza de ataque principal incluso antes de llegar a los Tyrell. A partir de ahora me encontré en un lugar desconocido, una llanura interminable, después de todo era la primera vez que estaba en el sur. A lo lejos, pude distinguir una gran formación montañosa, con sus altísimos picos ocultos entre las nubes. Hasta el momento no había señales de hombres junto a los míos. Si sabían o no de mi llegada era algo que aún desconocía. Pero importaba muy poco si lo sabían, con Neltarion haciendo llover fuego sobre ellos, su derrota era solo cuestión de tiempo. A diferencia del espectáculo, no tenían armas capaces de matar a un dragón. Las flechas no servían de nada contra Neltarion. Él solo diezmaría gran parte de su ejército.
Estamos cerca de los Tyrell, solo llevamos unos días de ventaja, su gracia, me informó Oberyn con una amplia sonrisa, listo para luchar y vengar a su hermana, aunque en este punto éramos amigos, así que asumí que él también quería luchar por mi causa, solo un poco. Gracias, asentí. ¿De verdad mi hija te está coqueteando tanto? Preguntó Oberyn con una risita. Sí, lo era, asentí con una suave risita. ¿Por qué marcha con su hermana en otro grupo? Diría que lo siento, rió Oberyn, pero en realidad no lo siento, esto es divertidísimo. No es tan gracioso como tu cara cuando mi esposa se entere, le sonreí con una sonrisa diabólica. Fue un golpe bajo, pensé que éramos amigos, se rió Oberyn. Lo somos. Básicamente por eso sigues existiendo, sonreí. Mientras seguíamos marchando hacia los Tyrells, sentí que algo se acercaba, una sombra volando sobre mí, con un fuerte gruñido escupiendo fuego a su paso, era Neltarion presumiendo. Estoy listo para traer el calor. Gruñó Neltarion, escupiendo un torrente de fuego al cielo desnudo. ¿Ya terminaste? Me reí entre dientes. Todo es cuestión de presentación, padre, saludó Neltarion, frotando su cabeza contra mi pecho con un ronroneo bajo, como si fuera un gato. Te extrañé. Yo también te extraño, sonreí, pasando mi mano por sus ásperas escamas. Todavía faltaban algunos días para llegar a Alto Jardín, pero ahora estábamos listos. Qué bonito, sea lo que sea este momento, rió Oberyn. Un dragón, creí que no eran más que leyendas, murmuró Jon con incredulidad, mientras miraba a Neltarion con asombro. Huele bien, siseó Neltarion en voz baja mientras olía a Jon. Huele a mamá, pero diferente. Bueno, son parientes, sonreí ante esto, no esperaba que Neltarion sintiera curiosidad por Jon tan rápido, ese fue un desarrollo interesante por decirlo menos, sería tu primo. Huele débil supongo. Yo lo protegeré, siseó Neltarion, llegando a la conclusión de que Jon era débil según los estándares familiares a los que estaba acostumbrado. Jaja, no creo que necesite protección, pero adelante, me encogí de hombros. Está hablando con el dragón. Murmuró Jon. Sí, lo es, asintió Oberyn, a este punto completamente desensibilizado ante mis travesuras. ¿Cómo? Ya ni siquiera sé por qué cuestiono las cosas, claro que habla con dragones, suspiró Ned Stark con tono derrotado. Esa es básicamente la idea de Ronard, simplemente deja de cuestionarte las cosas y todo estará bien, asintió Oberyn. ¿Qué tiene de malo que hables conmigo? Preguntó Neltarion con un siseo bajo inclinando la cabeza confundido, ¿es porque solo tú puedes entendernos? Probablemente, me encogí de hombros y sonreí. Punto de vista de Tywin Lannister. Ronard se estaba moviendo hacia Alto Jardín, lo que significa que quiere desestabilizar nuestra economía, eliminando a nuestro único proveedor de alimentos del mapa, un movimiento inteligente pero predecible. Tomando contramedidas contra esto, había establecido algunos movimientos preventivos contra esto, lo dejaría marchar profundamente hacia Alto Jardín, y una vez que su ejército estuviera atrapado, los flanquearía. Conocíamos al Terrario mejor que la mayoría, sin duda mejor que los norteños, y aunque sabía que esta estrategia no ganaría la guerra, lo debilitaría. Y mucho. Y eso era lo que teníamos que hacer. Debilitar a la bestia poco a poco, dejándola desangrar, su ejército, sus recursos, su espíritu. Con el tiempo, perdería la voluntad de luchar, y justo entonces, cuando su espíritu se quebrara, lo eliminaría. Así se mataban bestias peligrosas, y Ronard, aunque me dolía admitir que era una bestia, con la suficiente experiencia sin duda se volvería imparable, pero nunca alcanzaría ese potencial. Esa era una promesa de los Lannister. Punto de vista de Ronald Mormont. 3 días después, mientras continuaba marchando, un cuervo voló hacia mi hombro, susurrando con un graznido bajo a mi oído que Tywin estaba planeando flanquearme con un fuerte ataque una vez que estuviera dentro del territorio de los Tyrell. Ya sospechaba que algo estaba pasando, no encontrar ningún soldado durante tanto tiempo ya era lo suficientemente sospechoso. Aunque el viejo león era un gran estratega, no tuvo en cuenta muchas cosas, entre ellas a mi hijo mayor, Neltarion. Una estrategia de flanqueo era buena hasta que los flanqueadores quedaron reducidos a cenizas. Me reí para mis adentros. Si el viejo león planeaba atacar o liderar el ataque, destruiría la mayor amenaza que tenía. Si no, al menos capturaría a su estúpido hijo, alias Jaime. Estoy seguro de que tener a su preciado hijo pondría nervioso a Tywin, aunque aún no sabía a quién enviaba Tywin, así que, como en Navidad, solo tenía que esperar y ver qué me pasaba. Me pregunto si la cabeza de Tywin podría ser un buen regalo o un buen carbón, me reí entre dientes. No tengo idea de qué estás hablando, murmuró Oberyn con confusión, pero para mí, su cabeza sería el mejor regalo.
Jaja, supongo que tienes razón, basura para algunos es oro para otros, me reí. Punto de vista de Melisandre. Mi rey me había encomendado encontrar la manera de hacer que el acero normal fuera efectivo contra los demás. Y lo cumpliría, sin importar el precio, le daría los resultados que buscaba, tenía que hacerlo. Él era mi luz, y haría lo que fuera para mantenerla a salvo. No te decepcionaré, mi rey, dije con resolución, no importaba que, encontraría una manera en el fuego, una manera de ayudar a su resplandor. Nick Fury. Punto de vista de Ravenicus. El escuadrón había perfeccionado su puntería, no fallando la cabeza de Euron cada vez que tenían que evacuar sus vocales, y no pude evitar sentirme en este momento de mi vida orgulloso de ellos. Esto es suficiente para hacer llorar a un Raven. Al notar una lágrima rodando por mi pico, desde mi único ojo, dije, pero este cuervo no. Por desgracia, no pude contener la lágrima. Menos mal que nadie lo vio. Deja de cagarme. Gritó Euron Greyjoy. Nunca. Grazne de vuelta. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.